Bienvenida querida familia millonaria al canal del Más Grande. Empecemos con las noticias del día. El vicepresidente del Más Grande, Patanián, dialogó con la prensa en Chile y tocó los temas del momento. La partida de Julián Álvarez, quién podría llegar para reemplazarlo, el reclamo a FIFA por Nacho Fernández, la renovación de los abonos y la renovación del contrato de Nicolás de la Cruz. Bueno, empecemos con el primer tema. Manchester City compró a Julián Álvarez a comienzos de año y lo dejó a préstamo a nuestra institución. Dicho préstamo podía ser hasta fin de año, pero una cláusula indicaba que el conjunto de Manchester podía sacarlo a mitad de año pagando 1,7 millones de dólares. Esto dijo Patanián sobre la salida de Julián y el posible regreso de Alario. Es una posibilidad fuerte que Julián se vaya pronto. Está la especulación periodística de Alario, pero es parte del juego. No hablamos. También dijo esto respecto a la posibilidad de jugar amistosos contra los poderosos de Europa en un futuro. Intentamos abrir la marca de River al mundo y expandir la marca River. Es difícil por los calendarios, pero nos gustaría jugar amistosos contra los principales equipos del mundo. Además, se refirió a la renovación de tu lugar en el Monumental. La venta de abonos va a un buen ritmo. No es justo que se digan cifras de aumentos sin contar la cantidad de partidos que habrá, la inflación y demás. Además, el vicepresidente dijo esto en relación a la renovación del contrato de Nicolás de la Cruz. Iniciamos charlas para renovar con de la Cruz y hay optimismo. Por otro lado, contó que River fue a la FIFA para reclamar la deuda que Atlético Mineiro tiene con River por Nacho Fernández. Hemos reclamado a FIFA por la deuda de Nacho. Patanián además habló de la posibilidad del regreso de Lucas Beltrán a River a mitad de año. Es cierto que está a préstamo en Colón hasta diciembre, pero hay una cláusula que indica que puede regresar sin cargo a mitad de año, y esto fue lo que dijo Matías. Hicimos un muy buen mercado, estamos contentos con el plantel. Beltrán tiene una cláusula para volver en julio. Después se encargarán el cuerpo técnico y el manager de evaluar si tiene que volver o no. Bueno, dejando de lado la entrevista con Patanián, puntualicemos un poco más en las renovaciones de contrato. En el fútbol argentino suele ser bastante complejas por la cantidad de aspectos en los que hay que ponerse de acuerdo, además de que los clubes constantemente compiten con equipos de Europa dispuestos a ofrecer mayores sueldos e incluso mejores condiciones de vida para toda la familia del futbolista en cuestión. River sufrió a principio de año con Fabrizio Angileri y Benjamín Roleiser. No pudo llegar a un acuerdo con ninguno de los dos y ambos abandonarán el club en el mes de junio, cuando venzan sus contratos. Pero sí hay algunos vínculos con fecha de expiración el próximo 31 de diciembre, y sobre los cuales River deberá ponerse a trabajar en los próximos meses para evitar que más futbolistas se vayan con el pase en su poder. Se vencen varios préstamos, como el de Tomás Pochettino, Juanfer Quintero, David Martínez, además de otros vínculos como los de Javier Pinola, Jonathan Maidana y Ezequiel Centurión. Y también queda libre un futbolista fundamental en el esquema de Gallardo, Nicolás de la Cruz. El uruguayo llegó a River en agosto de 2017 desde Liverpool de Uruguay, a cambio de 3 millones de dólares por un 30% de su ficha. Y el millonario quiere retenerlo a toda costa para no perder la inversión hecha, y para que Gallardo no tenga que salir a buscar un reemplazante. En ese marco, desde la dirigencia del millonario, ya reconocen que están charlando para intentar lograr la renovación. La buena noticia es que las charlas ya arrancaron, como recién mencionamos, estas fueron las palabras de Patanián. Iniciamos charlas para renovar con De la Cruz y hay optimismo. De esta manera la dirigencia buscará acelerar para abrochar cuanto antes al uruguayo. Esperemos que haya un final feliz. Pasemos al siguiente tema. Borré le ganó el duelo a Lanzini en la Europa League. El Frankfurt del colombiano pegó primero contra el West Ham del argentino en la ida de las semifinales. Si alguien mira fútbol europeo, es casi seguro que en algún club o liga va a encontrar un exjugador de River. Los hay a montones en distintas partes del mundo y cada vez son más en el fútbol del viejo continente. Hace casi un año se sumó Rafael Santos Borré, quien se fue libre del millonario en junio de 2021 para sumarse a las filas del Frankfurt de Alemania. Mientras que hay otro como Manuel Lanzini que viste los colores del West Ham de Inglaterra hace casi 6 años de forma ininterrumpida. Y el destino quiso que los dos exjugadores de River se cruzaran en una instancia decisiva. Semifinales de la UEFA Europa League, título que ambos clubes buscarán alcanzar por primera vez en su historia. Después de que el Frankfurt eliminara al Barcelona con un golazo de Borré desde afuera del área, y el West Ham al Lyon de Francia,
Fue el turno de que se cruzaran entre sí y el partido de ida tuvo lugar en el London Stadium, la casa del equipo inglés, y fue el conjunto alemán el que se llevó el primer duelo de la llave. Esto porque Frankfurt venció 2-1 a West Ham y llega con la ventaja al partido de vuelta en Alemania. Tanto Borré como Lanzini fueron titulares en sus equipos y el delantero colombiano tuvo participación en el primer gol. Esto expresó el colombiano hace unos días al hablar de su etapa en el Millonario. Siento que la gente va a valorar muchísimo más lo que se hizo en este ciclo cuando pase el tiempo. Todo lo que se ha hecho y se consiguió en River se va a valorar muchísimo más. Le digo al hincha de River que disfrute mucho los momentos en el club y ojalá nos veamos en el futuro. Pasemos al siguiente tema. El volante colombiano que no jugó en River porque lo amenazaron. Salió campeón en Racing y fue figura del fútbol argentino. De hecho, fue autor de uno de los goles más emblemáticos del club de Avellaneda, justamente ante River. Esto en un clásico que sirvió para encaminar el rumbo del equipo de Reinaldo Merlo al título. Sin embargo, sufrió algunas presiones que frustraron su transferencia al club de Núñez. Estamos hablando de Gerardo Bedoya, el lateral volante cafetero que además vistió las camisetas de Colón y Boca Juniors en el fútbol de nuestro país. En diálogo con Bola VIP de Colombia, el futbolista dijo lo siguiente. Cuando estaba en Racing yo dije que me iba para River y como tenía contrato con Racing, el presidente me amenazó para pararme 6 meses y me iba a River. Y después llegó, fue a Boca, ¿no? Pero dile ya después la vueltica por otros lados cuando llegué a Boca, claro que sí. Sí. Hasta en Argentina hubiera jugado con los dos más grandes también. Pero no creo que si hubiese ido a River hubiese después jugado en Boca. ¿No? No sé, era complicado. O sea, allá es más complejo que acá, ¿no? No, aquí también fue muy duro pasar de Nacional a Millonarios y luego Millonarios a Santa Fe. No terminaríamos las historias que tengo que contar por ese ambiente que se me generaba. Ahora bien, pese al sueño trunco de Bedoya de vestir el manto sagrado, hoy tiene otro motivo para simpatizar por la banda roja. Su primo menor, Fabián Londoño Bedoya, forma parte del plantel de Marcelo Gallardo. Si bien todavía no sumó minutos en primera división, viene haciéndolo de buena manera en la reserva. En la actualidad se recupera de una fractura de clavícula, pero está próximo a completar su rehabilitación y volver a la actividad. Pasemos a la siguiente noticia. River, Palmeiras y Flamengo son los mejores de la Libertadores. El Millonario le ganó 2-1 a Colo-Colo por la tercera fecha de la fase de grupos y se posicionó como uno de los mejores equipos de la actual Copa en cuanto a números. Cuando el River de Gallardo juega la Copa Libertadores, la mentalidad es otra y los jugadores salen a la cancha con el cuchillo entre los dientes, sea cual sea el rival y el escenario. Desde que el muñeco es el DT, los campeonatos internacionales siempre le sentaron bien a los distintos planteles que fue armando el Millonario, y por eso se ganó el respeto y hasta el miedo de muchos de los rivales cuando se enteran que tendrán que enfrentar a River. Es el terreno en el que mejor se desenvuelve. Es la copa que más lo motiva y es su obsesión año a año. En esta edición de Libertadores, el Millonario lleva puntaje perfecto. Al cabo de 3 fechas sumó los 9 puntos posibles, 1-0 ante Alianza Lima en la primera fecha, 2-0 a Fortaleza en la segunda jornada en el Monumental y el todavía fresco 2-1 a Colo-Colo en el Monumental de Chile. Con estos resultados, es puntero cómodo de su grupo y en la próxima jornada podría sellar su clasificación a octavos de final con 2 fechas de antelación. Con el River copero es muy difícil competir y lo dijo el DT de Colo-Colo Gustavo Quinteros luego del partido de anoche. Con esta clase de rivales hay que exigirnos al 101%. El Millonario es uno de los 3 equipos que ganaron todos los partidos de la fase de grupos junto con Palmeiras y Flamengo. El Verdao, bicampeón de América y por ende nuevamente candidato a ganar el torneo, también sumó 3 victorias consecutivas y lidera sin sobresalto alguno el Grupo A. Le hizo 4-0 a Deportivo Táchira de visitante, 8-1 a Independiente Petrolero en Brasil y 3-1 a Emelec en Ecuador. Tiene 15 goles a favor y solo 2 en contra, es decir, una diferencia de más 13, aplastante. Flamengo también es puntero en soledad en su zona, después de vencer por 2-0 a Sporting Cristal, 3-1 a Talleres en el Maracaná y el reciente 3-1 frente a Universidad Católica en Chile.
Sus números marcan 8 goles a favor y 2 en contra. Por su parte, el River de Napoleón registra 5 goles a favor y solo 1 en contra. Ahora revisemos la impresionante racha de River como visitante en la Libertadores. La estadística marca que de las últimas 12 salidas del equipo de Marcelo Gallardo por el torneo más importante del continente, solamente perdió una sola vez. El hincha de River ya no se puede sorprender con nada de lo que pueda pasar en la era Gallardo. Todos los equipos del continente respetan al más grande, ninguno de ellos quiere enfrentarlo, y eso se lo ganó a base de resultados, rendimientos inolvidables y una idea que se respeta a rajatabla. Nuestro equipo va a ir al frente en la cancha que sea y con el resultado esté como esté. Desde la edición 2015 de la Copa Libertadores, el Millonario siempre fue protagonista. Además de ganarla en 2 oportunidades, siempre estuvo peleándola, pero una de las principales virtudes de este proceso fue hacerse fuerte de visitante, y la estadística lo demuestra. De los últimos 12 partidos en esa condición, el Millonario ganó 6, empató 5 y perdió una sola vez. En la edición de 2020, que estuvo marcada por la pandemia, el equipo de Marcelo Gallardo igualó 2-2 con San Pablo, superó 6-0 a Binacional, empató 1-1 con Atlético Paranaense, goleó 6-2 a Nacional y pasó por encima a Palmeiras en las semifinales. Solamente le ganó 2-0 y se quedó en esa instancia por la derrota por 3-0 en la ida en la cancha de Independiente. Ya en 2021 consiguió 3 empates en condición de visitante en la fase de grupos. Fue 2-2 contra Fluminense, 0-0 contra Santa Fe y 1-1 contra Junior. En octavos de final le ganó bien a Argentinos Juniors por 2-0 en la Paternal. Y luego llegó en cuartos de final la única derrota, 3-0 contra Atlético Mineiro en Belo Horizonte. En la edición 2022 lleva 2 encuentros de visitante y los ganó los dos, 1-0 a Alianza Lima y 2-1 a Colo Colo. El próximo rival en esa condición será Fortaleza, el próximo jueves. Y hablando de récords, el que no para de romperlo es Franco Armani. El Pulpo tuvo una gran actuación en el partido frente a Colo Colo y subió un escalón en la prestigiosa lista de los arqueros históricos del Millonario. Un campeón de Copa Libertadores siempre se arma de atrás para adelante. Por eso no es casualidad que en las últimas 2 conquistas de River, una de las máximas figuras haya sido el arquero. Primero Marcelo Barovero en 2015 y luego Franco Armani en 2018. El Pulpo conoce mejor que nadie lo que es defender los 3 palos del arco más grande del mundo, y día a día busca seguir perfeccionándose para que su nivel continúe en lo más alto y a la altura de la exigencia de River. En las últimas semanas cayeron algunas críticas sobre Franco, por un pequeño bajón en su rendimiento que pudo verse en el error durante el partido con Banfield, una tímida respuesta en el gol de Baloyes contra Talleres y para algunos también por el rebote que dio en el gol del empate de Atlético Tucumán el pasado fin de semana. Es cierto que nuestro arquero no está brillando como siempre supo hacerlo, pero aún atravesando este momento sigue siendo garantía de seguridad y quedó demostrado en el partido contra Colo Colo. Armani volvió a dejar en claro por qué es el arquero de River hace 5 años y sigue haciendo méritos para ir al Mundial de Qatar en noviembre, y por si fuera poco su presencia ante Colo Colo hizo que rompiera otro récord. El Pulpo jugó su partido número 177 con el buzo de River y se convirtió en el 4º arquero en la historia del club con más presentaciones oficiales, superando a Roberto Tito Bonanno, que quedó en el 5º escalón con 176 presencias. Y los que están arriba son Ángel Comiso con 208, el enorme Ubaldo Filiol con 406 y el eterno Amadeo Carrizo con 544 partidos. Más allá de los números, Armani se metió en la historia del Millonario hace bastante tiempo. Pasemos al siguiente tema, el particular elogio de Agüero a Montiel. Es un carnicero. El Kun, ex compañero de Cachete Montiel en la selección argentina, contó el inusual consejo que le dio al defensor antes de la final de la Copa América 2021. Los hinchas de River leen el nombre Gonzalo Montiel y sienten orgullo. Cachete es una de las mejores creaciones del semillero riverplatense y actualmente demuestra todo su carácter y talento en el Sevilla de España. Luego de que el Millonario lo vendiera en poco más de 9 millones de euros netos en agosto del año pasado. Desde su llegada al conjunto andaluz, el lateral disputó 26 partidos y ya marcó un gol.
además de ser habitual convocado en la selección argentina. Sergio Agüero, ídolo del Manchester United y ex compañero del defensor en el albiceleste, tuvo que retirarse hace poco por un problema cardíaco, pero de ninguna manera se alejó del fútbol. El ex delantero atraviesa una transición hacia las plataformas digitales y ayer estuvo comentando en streaming el partido de la Champions League entre el próximo equipo de Julián Álvarez y el Real Madrid. Al hablar del brasilero Vinícius Júnior, rival en la final de la Copa América de 2021, se acordó de Montiel y contó una desopilante anécdota. El extremo del Real Madrid estaba haciendo lo que quería con la defensa del City, y eso lo llevó al Kun a contar qué fue lo que le dijo a Montiel para marcarlo de cerca a Vinícius en la final del año pasado en el Maracaná. A continuación los dejo con este imperdible fragmento. Consigna número 1 para John Stone. Cuando reciba a Vinicius, pan, ahí. Claro, ya, marcándole como en la Copa América, ¿viste? En la Copa América yo estaba en el banco y le dije a Montiel, Monti, el primero que te la tira larga, rompelo todo. Olvídate, me dice. ¿Sabe qué? Era un carnicero. Pasemos al siguiente tema. Reparación histórica, un proyecto para devolver un título que le arrebataron a River Plate. Claudio Morresi, ex jugador del River y actual legislador porteño, presentó un proyecto de declaración para iniciar gestiones ante la AFA y reconocerle al millonario la obtención de la Copa de Oro, Eva Perón benefactora del fútbol, trofeo jamás entregado por el golpe de estado perpetrado en 1955. Repasemos esta historia. Todo se remonta al 14 de agosto de 1952. Aquel día, el Comité Ejecutivo de la AFA convocó una sesión extraordinaria. Habían pasado pocos días desde el fallecimiento de Evita, y desde la Casa Madre del Fútbol Argentino decidieron rendirle tributo con la creación de un nuevo título, la denominada Copa de Oro Eva Perón, benefactora del fútbol. En realidad, no se trataba de la creación de un nuevo torneo, sino más bien de una cuestión simbólica. Era un trofeo que debía ser entregado al primer equipo en adjudicarse 3 títulos de liga local de manera consecutiva, o 5 de manera alternada. River, dominador del fútbol argentino por aquel entonces, consiguió los campeonatos de primera división de 1952 y 1953, y luego el tricampeonato de 1955, 1956 y 1957. Es decir, no tan solo cumplía con uno, sino que cumplía con los 2 requisitos que estableció la resolución de la AFA. Obtuvo un tricampeonato y 5 títulos de manera alternada. Ahora bien, pese a ser merecedor del premio, el millonario nunca recibió aquella copa, y se debió a una razón de política nacional que trascendía al propio deporte. El 5 de marzo de 1956, la dictadura que derrocó a Juan Domingo Perón un año antes estableció el Decreto Ley 4161, por el cual debía ser borrado de la historia argentina todo aquello que llevara el nombre de Perón. Por este motivo, la copa quedó casi en el olvido, al menos hasta estos días. Y esto porque pese a lo dispuesto por la denominada Resolución Libertadora, la resolución de la AFA nunca fue derogada. Y si bien River como institución no solicitó ni tampoco inició gestiones para que se reconozca la Copa de Oro Eva Perón, sí lo hizo un exfutbolista vinculado con la institución. Se trata de Claudio Morresi, reconocido enganche que formó parte del plantel campeón de todo en 1985 y 1986. En su rol actual de legislador porteño, presentó un proyecto de declaración que intenta reivindicar el significado de ese título que le arrebataron al más grande. Este proyecto se inscribe en la necesidad de que toda acción repudiable llevada adelante durante las dictaduras tiene que ser reparada en democracia. Eso fue lo que expresó el ex enganche millonario en su cuenta de Twitter. A continuación les dejo el proyecto que fue presentado en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Luego de ser tratado en comisión, pasará al recinto y deberá ser aprobado por el cuerpo de legisladores en las próximas sesiones. Un acto de justicia y reparación histórica. Pasemos al siguiente tema. Matías Almeida dirigirá en Europa y se cruzará con un ex River. Tras días de mucha incertidumbre y especulación sobre su próximo destino, el pelado decidió aceptar una oferta del fútbol europeo, precisamente para dirigir al AEK Atenas de la primera división de Grecia, uno de los equipos más grandes del mencionado país y el tercero más ganador, con 12 títulos.
En las próximas horas viajará para firmar su contrato hasta junio de 2024. El conjunto griego ya no tiene chances de salir campeón en el ámbito local y por eso apuntaron a Almeida, para intentar recuperar el nivel y que el equipo vuelva a tener presencia en competencias internacionales. Además, el ex DT de River será parte de un hito histórico para el conjunto griego. En el corto plazo van a inaugurar su nuevo estadio, el Hagia Sofía, tras 5 años de construcción. También tendrá en su plantel a un solo argentino, el ex Boca y Tigre Sergio Araujo, y será el segundo entrenador albiceleste en la Superliga griega. Desde principios de año está Germán Burgos, otro ex River, al mando del Aris Salónica. Pasemos al siguiente tema, Raúl Fernández y el motivo del nombre de Enzo Fernández. Raúl es el papá de la joya de River que ya suena en los grandes clubes del mundo y también en la selección argentina. Él mismo contó detalles de sus inicios en el más grande, por qué le puso ese nombre y la unión familiar que tienen. Enzo atraviesa un presente espectacular. Además de ser uno de los jugadores más destacados de River, su nombre ya empezó a sonar en las potencias europeas. Y además también está en la consideración para ser citado por la selección argentina. Hay que recordar que fue llamado en noviembre del año pasado por Lionel Scaloni. Su sentido de pertenencia con el club, su sacrificio en la defensa, su exquisitez en ataque y el siempre estar bien ubicado y ser solidario con sus compañeros hacen de él un futbolista sumamente completo. Parece mentira que apenas tiene 21 años. Enzo Fernández juega al fútbol como si tuviese más de 10 años en primera. Raúl es su padre y este jueves dialogó con el programa radial ¿Cómo te va? Y recordó cómo fueron los comienzos de su hijo en las inferiores del más grande. Me avisaron que estaban probando chicos en River y no lo dudamos porque nosotros somos fanáticos de River. Enzo empezó a jugar en River a los 6 años. Él empezó a jugar al Babi desde muy chiquito. A los 5 años lo ve Pablo Esquivel y él me dijo si lo quería llevar a River. Con 5 años me daba cosa llevarlo a cancha de 11, esperé un año. Lo probaron de 5, que era el puesto que jugaba de chico. Lo probó Pablo Esquivel, que me había dicho que lo lleve un año atrás. Después de la prueba me dijeron que lleve el documento de él porque había quedado. Y luego Raúl contó el motivo del nombre. Él se llama Enzo por Francescoli. Mis dos ídolos son el Beto Alonso y Enzo Francescoli. También agregó lo siguiente sobre la importancia de la familia. Mi hijo iba al colegio a la mañana, llegaba al mediodía y medio rápido se iban con mi señora a los entrenamientos y hasta las 5:30 no volvían. Siempre con sacrificio, en transporte público desde San Martín, aunque lloviera. Siempre con el sacrificio de toda la familia. Por último, Raúl recordó qué sintió al ver cómo el Monumental lo ovacionó a su hijo. Cuando vimos la ovación del Monumental a Enzo, escuchar el nombre de él fue un orgullo enorme. Nos emocionamos y abrazamos con mi señora. Ahora sí, pasemos a la siguiente noticia. De un Enzo a otro Enzo, porque el capitán del más grande deberá cuidarse en los próximos partidos de la Copa Libertadores, si no quiere perderse algunos de los partidos que quedan, porque el mendocino ya recibió 2 tarjetas amarillas, y a la tercera correrá con una fecha de suspensión. Eso sí, en caso de no recibir ninguna en los próximos 3 partidos y en caso de que River pase a octavos de final, las amarillas se limpiarán y volverán a contar de 0 desde dicha instancia. Ahora revisemos una curiosidad, la camiseta con la que hizo el gol Matías Suárez. El cordobés marcó el primer tanto de River en el triunfo frente a Colo Colo en Chile y pocos se percataron de un detalle de la camiseta con la que saltó a la cancha. Aquí pueden ver la imagen. ¿Ya notaron qué tiene de particular? A ver, lo repasemos. Cuando la transmisión oficial tomó el momento del cambio de Matías Suárez por Santi Simón a los 9 minutos del segundo tiempo, quedó a la vista que el delantero entró con una camiseta sin sponsor principal. No estaba Turkish Airlines en el pecho, en la parte frontal de la casaca, y según explicaron desde River, fue porque se olvidaron de estamparla a los utileros. No hubo tiempo para ir a buscar otra al vestuario y Mati siguió jugando con la remera vacía de frente, algo que parece que le trajo suerte. Cuando el partido se encaminaba al 0-0, marcó el tanto que le permitió a River abrir el partido y lograr un triunfo vital para quedar a un paso de la clasificación. Ahora pasemos al siguiente tema, así están los lesionados de River. Gallardo todavía tiene algunos jugadores en la enfermería, 2 de ellos con problemas musculares, y que espera recuperar en los próximos días.
El karma de las lesiones volvió a aparecer en River en las últimas semanas, aunque por suerte Marcelo Gallardo, como siempre en estas circunstancias, se las arregló para modificar sobre la marcha el equipo y hacer que el once inicial no se resienta de las bajas por lesión. El muñeco ya recuperó a Ezequiel Barco y también a Javier Pinola, quien se sumó a la lista de convocados para jugar mañana contra Sarmiento. Los dos dejaron atrás sus respectivas lesiones en el bíceps femoral y ya están a las órdenes del DT. Pero todavía hay algunos apellidos en la lista de lesionados que Gallardo espera recuperar en el corto plazo para afrontar la recta final de la fase de grupos de la Libertadores y también las instancias finales de la Copa de la Liga, siempre y cuando River se clasifique. Juanfer Quintero sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo el pasado 20 de abril y todavía tiene para 10 o 12 días de recuperación, por lo que no estará este sábado en Junín, ni tampoco el jueves en el encuentro con Fortaleza, ni el otro domingo en el Monumental con Platense por la última fecha del torneo local. Por otra parte, Jonathan Maidana arrastra una dolencia en uno de sus aductores y recién podría recibir el alta médica en la última jornada ante Platense. La edad y el físico de Johnny hacen que su recuperación se demore un poco más de lo normal, y por eso es realista imaginarlo recién para dentro de 2 fines de semana, aunque dependerá de su evolución y el día a día. En cuanto a las lesiones graves, Robert Rojas continúa con su rehabilitación después de la rotura de tibia y peroné, y el que está en la recta final de su recuperación es Felipe Peña Viafore. El joven defensor central se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha en un partido con Patronato en el 2021 y desde el cuerpo médico estiman que para fines del mes de mayo ya van a estar moviéndose a la par de sus compañeros en Ezeiza. Pasemos al siguiente tema. El muñeco valoró lo realizado por Ezequiel Barco ante Colo Colo. Destacó que tuvo un partido de menor a mayor y habló del golazo que hizo que fue determinante para la victoria en Santiago de Chile. El mejor jugador de River en este partido fue Nicolás de la Cruz, que estuvo absolutamente en todos lados. Defendió, atacó, pidió siempre la pelota, fue solidario con los compañeros e incansablemente corrió hasta el último segundo. Pero otro de los que se destacó fue Ezequiel Barco, quien regresó a la titularidad luego de haberse desgarrado el pasado 10 de abril ante Argentinos Juniors. El ex Independiente estuvo activo en ataque, alternó buenas y malas, pero fue determinante en el resultado al anotar un verdadero golazo. Barco fue de menor a mayor. Es verdad que tuvo un parate en estas últimas semanas que le impidieron seguir con su evolución. Hoy estaba para jugar, y si bien de menor a mayor, terminó el partido de muy buena forma, con un golazo incluido que le va a dar confianza. Bienvenido sea que se reencuentre con minutos en el campo, y con el gol que le termina dando la confianza a él y la victoria al equipo. Esto afirmó Marcelo Daniel Gallardo en conferencia de prensa posterior al partido ante Colo Colo. Además, el que también habló en conferencia de prensa fue Matías Suárez y dijo lo siguiente: estoy muy contento de poder volver a jugar y voy agarrando confianza en todos estos partidos. Uno siempre trata de aportar lo mejor y bienvenido sea que cuando me toque entrar pueda hacer un gol. Pasemos al siguiente tema. Gustavo Quinteros y Maximiliano Falcón, DT y marcador central de Colo Colo respectivamente, analizaron el duelo ante River y destacaron lo realizado por el equipo de Marcelo Gallardo. River es un equipo que juega muy bien, con mucho juego interior. Tiene los 2 delanteros y los 3 volantes que llegan siempre, más los laterales. Tenés que estar muy concentrado en el juego interior. Te filtran muy bien los pases. Van a la segunda pelota a partir del pivoteo. Juegan muy bien. Meten muchas diagonales frente al área. Se mueven muy bien. Tienen gente que meten buenos pases. Creo que lo contrarrestamos muy bien casi todo el partido. A lo mejor lo más parecido a todo eso fue el segundo gol, donde mantienen la posesión de un lado a otro y terminan rematando de media distancia, que tienen muchos goles así también. Después de Quintero, el que habló fue Falcón y dijo lo siguiente: ellos estuvieron más finos, más allá de que en el primer tiempo tuvieron un poco más la pelota, le jugamos de igual a igual a un rival que ha ganado la Copa Libertadores y que siempre pelea al más alto nivel. Por otro lado, Falcón analizó y destacó lo realizado por Álvarez y Suárez.
Julián bajaba a pivotear y jugar a un toque, y no alcanzábamos a anticiparlo porque bajaba más que lo normal de un 9. Suárez hace constantemente diagonales y había que estar atentos para anticipar la jugada. Ellos vienen jugando hace mucho tiempo juntos y tienen movimientos automatizados. Y sin más que informar, me despido de todos ustedes con un fuerte abrazo de gol y nos vemos en el próximo video.